Hechos capítulo 20, versos 7 al 12. Le damos lectura en la versión Reina Valera, que dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Le gustaba predicar a Pablo. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en las ventanas, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y evidentemente fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Por favor, tome su asiento. Ojo que si se duerme, se muere. Atento a la jugada, porque hoy día Dios nos tiene algo que decir. Fíjese, hermano, que podemos decir con certidumbre que la única obra que en todo el Nuevo Testamento se presenta como una continuación de otra es precisamente esta que nosotros acabamos de leer y que está en el libro de los Hechos. ¿Ya? El autor que nosotros identificamos y la tradición identifica regularmente o generalmente como Lucas, no quiso dar por concluido su primer libro, el Evangelio de Lucas, que es el relato, como dice Lucas 1:1, el relato de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, Lucas está diciendo, recopila antecedentes en el Evangelio de Lucas y también en el libro de los Hechos, para relatarnos a nosotros, a los discípulos, a los que hoy día creemos en Jesús, que las cosas que acontecieron en el tiempo de Jesús y que Lucas recopila son cosas verdaderas. Amén. O sea, todos los milagros, todo lo que Lucas recoge del nacimiento y la concepción sobrenatural de Jesús, de todos los acontecimientos de la iglesia que aparecen en el libro de los Hechos, son cosas reales. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y en este segundo volumen recopila la información que tuvo a su alcance y que le tocó evidenciar sobre los inicios y la proclamación, o la propagación, mejor dicho, del evangelio, ¿verdad?, o del cristianismo en los primeros años. O sea, si nosotros quisiésemos hoy día decir, a ver, me gustaría conocer más de Jesús, me gustaría conocer más de su vida, pero también me gustaría saber cómo nace la iglesia, cómo se anuncia el evangelio en los primeros años. Bueno, usted tiene que conocer el evangelio de Lucas y también tiene que continuar esa obra literaria en el libro de los Hechos, porque ahí va a encontrar la información precisa y de las cosas que han sido muy ciertas entre nosotros. Desde el principio mismo, Lucas hace mención en el libro de los Hechos, desde el principio mismo, Lucas hace mención del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo hace para qué? Para recordarle a todos los discípulos y también a nosotros que existía y que teníamos una promesa. Y esa promesa no venía de cualquier parte, sino que era una promesa que entregó Jesús antes de ascender a los cielos. ¿Cuál era la promesa? Que iba a enviarnos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, además de llegar a nosotros, además nos llenaría de poder. O sea, Lucas dice y recuerda en este libro que Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llenarnos de poder. Hechos, capítulo número 1, versos 5 al 8. Ahí está esa referencia que yo le acabo de hacer. Pero además, o por eso, se puede afirmar que el personaje central del libro de los Hechos es el Espíritu Santo.
En el día de Pentecostés, como cantábamos recién, viene el Espíritu Santo y convierte a un grupo, a un puñado de discípulos miedosos y cobardes en un grupo de personas valientes, en un grupo de personas llenas de poder que tuvieron la capacidad de proclamar la resurrección de Jesucristo a todas las naciones. Eso ocurrió en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. El tiempo de poder sanar, nosotros lo encontramos en el libro de los Hechos. Las obras del Espíritu Santo de poder sanar, de llevar, hermanos, a desafiar a las autoridades terrenales antes que desobedecer a Dios, es una instrucción que entrega Dios a través del Espíritu Santo. Está en Hechos, capítulo número 4. O sea, el Espíritu Santo comienza a provocar obras maravillosas y genuinas en la iglesia gracias a la promesa de Jesús. Yo me voy, pero no se van a quedar solos. No se van a quedar huérfanos, les voy a enviar, ¿verdad?, a la tercera persona de la Trinidad. Jesucristo dijo, además, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir uno más poderoso, amén. Va a venir uno más poderoso, que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Bueno, además el Espíritu Santo, dentro de las obras que yo quisiera mencionar, a modo de introducción, de este mensaje, el Espíritu Santo además hace que los discípulos puedan castigar la mentira. Hechos, capítulo 5, el conocido pasaje de Ananías y Zafira, que intentan engañar por medio de la mentira a los discípulos. Entonces, ojo, hay cosas importantes que la Biblia castiga y que nosotros hoy día desconocemos, ¿ya? Yo vi ayer en las redes sociales mucha gente que se escandalizaba porque salía una patrulla de carabineros con los colores, porque ayer fue la marcha, el Día del Orgullo. Entonces mucha gente se escandalizaba y cristianos proclamándole y profetizando las peores maldiciones a la institución de carabineros porque habían pintado una patrulla de los colores del LGTBI. Preocupados de eso, maldiciendo una institución, maldiciendo a personas que tienen que cumplir órdenes. Es una institución jerarquizada, donde los generales arriba dicen se hace esto y para abajo, ¿qué es lo que tiene que hacer la tropa? Cumplir. Pero la gente está preocupada de eso, que pintaron una patrulla con los colores de los LGTBI. Pero cuando hay mentiras, nadie se preocupa. Y el Espíritu Santo dice, les dio autoridad a los discípulos para castigar la mentira. Pero hoy día estamos preocupados de castigar o de querer que Dios castigue a una institución que no la hacen, digamos, o que no dan la instrucción a la gente que anda en la calle, por ejemplo. ¿Se fija? Entonces, yo lo menciono porque lo vi ayer, lo vi de gente cristiana. Entonces tenemos nosotros que tener claro cuáles son los permisos que tenemos de parte de Dios para ir avanzando en medio de lo que hoy día está aconteciendo. Además, hermano, por último, el Espíritu Santo hace entender a los discípulos algo muy importante respecto al Evangelio de Jesucristo, que no es solo para los judíos, sino también para toda mujer y para todo hombre que confía y que cree en Jesús, y no solo para los judíos. Amén. O sea, el Evangelio, los discípulos logran comprender por medio del Espíritu Santo que el Evangelio, que las gratas nuevas no eran solamente para los judíos, sino que era para todo aquel que creía en Jesús. Amén. La acción del Espíritu Santo se ve, por supuesto, en el libro de los Hechos, claramente reflejada a través de la vida del conocido Saulo de Tarso. Amén. O sea, si alguien quiere conocer cómo actúa el Espíritu Santo en las personas, tiene que conocer la historia de Saulo de Tarso, un judío que conocía muy bien su Biblia, pero que no había tenido ese encuentro personal con Jesús del cual nosotros tanto hablamos.
Pero un día, cuando se dirigía a la ciudad de Damasco, tuvo una experiencia sobrenatural y una experiencia maravillosa. ¿Cuál fue? Se encontró en su camino con Jesús. Y cuando nos encontramos en el camino con Jesús, las cosas son muy distintas, las cosas cambian, las personas cambian, el ser humano cambia. Porque a partir de ese momento, la vida de Saulo, inclusive hasta su nombre, fueron transformados. Muy bien, hermano Manuel. Fueron transformados. Su nombre fue cambiado. Su forma de pensar fue cambiada. Su forma de discernir, como nos decían en la predicación el otro día, fue distinta, porque cuando Cristo aparece en el camino, las cosas cambian. Y cambian por completo, no cambian a medias. Dejó de llamarse Saulo para convertirse en el conocido y en el gran apóstol Pablo, quien sin duda fue el misionero más importante, por lo menos hasta nuestros días, de la historia de nuestra iglesia cristiana. ¿Amén? Entonces es importante, hermano, que nosotros conozcamos qué es lo que hace el Espíritu Santo, qué es lo que hace Jesús con nosotros y qué es lo que nos quiere enseñar. Porque es importante lo que el Espíritu Santo y Jesús mismo hacen en Saulo, porque lo que hacen en él, la transformación que hacen para llevarlo a ser el gran apóstol Pablo, permite que la historia que nosotros leímos en el capítulo 20 pueda tener su consumación y pueda a través de ella traernos una enseñanza. Amén. La iglesia que nosotros leímos en el capítulo número 20, por favor hagámonos una imagen. La iglesia se había reunido seguramente en el mejor y más amplio salón del tercer piso de aquel edificio. ¿Se recuerda el pasaje que leímos? Usted me decía, ay, ¿cómo sabe que tiene 3 pisos? Sí, porque dice el mensaje que leímos que el joven se cayó del tercer piso. Entonces, a lo menos tenía 3 pisos ese edificio. Bueno, ¿por qué se reunió la iglesia en aquel lugar? Ese día en específico. El primer día de la semana, o sea, el día domingo. ¿Por qué se habían reunido? Bueno, se habían reunido con el propósito de escuchar seguramente al mejor conferencista internacional que existía en aquel entonces, ¿verdad? Y que los estaba visitando. Bueno, rápidamente, estoy tratando de armar un escenario para que nosotros podamos imaginar lo que ocurría en ese día. Rápidamente, todas las sillas de aquel lugar fueron ocupadas por expectantes oyentes, igual que hoy. ¿Cómo eso que si me duermo me muero? A ver, ¿qué me va a decir? Bueno, el lugar rápidamente llenó todas sus sillas de aquellos ávidos de escuchar la palabra que aquel hombre de Dios tenía para ministrarles. Los que no consiguieron sentarse no se fueron, sino que permanecieron de pie. Y los más jóvenes y arriesgados, y yo diría un poquito cansados seguramente por la rutina del día a día, ¿qué es lo que hicieron? Fueron a buscar un lugar donde sentarse. No va a faltar el que diga, ay, que los jóvenes viven cansados. No sé, es cosa suya. Pero los jóvenes buscaron donde sentarse, no se podían quedar de pie, no, tenían que ir a buscar un lugar donde sentarse. Y este joven Eutico no encontró mejor lugar donde ir a sentarse que en el vértice de la ventana de un tercer piso. Arriesgado el joven, pues. Me decía, bueno, podríamos pensar eso. Yo tiendo a pensar que qué bueno que ese joven se quedó, porque podría haberse ido. Dirá, está todo lleno, no hay donde sentarse, mejor me voy. No, él decidió quedarse. Decidió quedarse y sentarse en el borde de aquella ventana del tercer piso. Cualquier lugar valía la pena para escuchar al gran hombre de Dios predicar la palabra. Amén. Y su discurso, como lo leímos en el mensaje, se prolongó, y se prolongó tanto que cayó la medianoche. Demasiado extenso probablemente para este joven Eutico. Probablemente, estamos especulando. Que finalmente hace que este joven se relaje y finalmente se quede dormido, sentado en ese borde de la ventana, lo que provocó que finalmente no tuviera control sobre su cuerpo y cayese del tercer piso para morir en el acto. Hermano, cayó de un tercer piso. Las construcciones antiguas romanas no eran
no sé, no eran de 2 metros de alto, eran lugares bastante más elevados, así que no podemos especular mucho de la distancia, pero la Biblia dice que la caída provocó que el joven cayera. Imagínense, se queda dormido, pierde el conocimiento y ni siquiera tiene la posibilidad de poder balancearse o tratar de caer de pie. Seguramente cayó muy mal y eso provocó que se muriera. Y de ahí el título del mensaje: si te duermes, te mueres. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros permitimos ese adormecimiento espiritual en nuestra vida, porque esto ahora hay que espiritualizarlo. Es decir, aquí nunca nadie se queda dormido, efectivamente, o a lo mejor alguien se queda dormido por el cansancio, pero nadie se va a morir porque se puede caer de la silla, pero no le va a pasar nada. Pero cuando lo llevamos al plano espiritual y cuando nosotros permitimos, perdón, es que canté mucho, canté muy fuerte. Cuando nosotros permitimos que nuestra visión y nuestros sentidos espirituales, hermanos, se duerman por la falta de intimidad con Dios, por los pecados que no hemos confesado, por la ignorancia, o por la vergüenza, por el descuido, por la falta de oración, o por la falta de fe, o por la falta de conceptos y las enseñanzas, o muchas enseñanzas legalistas que vienen a nuestras vidas y que terminan cargándonos, que atraviesan nuestra mente, porque eso es lo que hacen las enseñanzas legalistas, atraviesan nuestra mente para finalmente terminar matando nuestro espíritu. Entonces hay que tener cuidado cuando el adormecimiento espiritual por diferentes causas golpea nuestra vida espiritual, porque finalmente va a determinar que nosotros nos comencemos a apartar de Dios, y el apartarnos de Dios significa comenzar a adormecernos espiritualmente. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado con todas esas enseñanzas, con todos esos errores, con todos esos malos conceptos que hacen que nosotros perdamos la comunicación con Dios. Porque si yo me dejo de comunicar, yo soy el responsable. La palabra de Dios siempre va a estar ahí comunicando. Pablo estaba comunicando el mensaje. Nosotros hoy día tenemos mensaje donde queramos, donde vayamos a buscar, vamos a encontrar a Dios hablando. Porque Dios no habla solamente aquí. Si Dios quiere, toma una piedra y por medio de esa piedra Él nos habla. Él siempre se va a querer comunicar con el ser humano. Pero cuando a nosotros nos pasa lo de Eutico y nos comenzamos a adormecer por los diferentes factores que nos atormentan y nos rodean, vamos a terminar lamentablemente muriéndonos. Vamos a terminar lamentablemente adormeciéndonos. Y eso podría provocar que nosotros perezcamos espiritualmente hablando. Conocemos muchos casos, ¿cierto? O sea, no es algo, mire lo que trae el hermano, la inspiración que trae. No, si nosotros conocemos. ¿Cuántas veces a nosotros mismos nos ha pasado? No hemos llegado a la muerte espiritual porque Dios ha tenido misericordia. Pero nos podría haber pasado, nos puede pasar, porque el que crea estar firme, miren que no se convierte en un Eutico que se cayó. Y caramba porrazo que se mandó. Entonces todas esas enseñanzas, gracias. Todas esas enseñanzas legalistas que atraviesan nuestra mente, que nos traen falta de perdón por todos los problemas que nosotros tenemos o que nos absorben día a día, o sencillamente porque la rutina nos ha estado enfriando esa pasión espiritual, nosotros comenzamos a adormecernos y podría venir a nosotros la muerte espiritual. Así que atención, porque todas estas cosas a nosotros nos afectan. Por eso es que mencioné tanto en la introducción lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros y por nosotros. Porque nosotros tenemos que acudir a quien nos puede ayudar en medio de nuestro adormecimiento. El Espíritu Santo, decía el joven el día viernes, el Espíritu Santo nos da la inteligencia necesaria para que nosotros podamos darnos cuenta de algunas situaciones que a nosotros nos hacen mal espiritualmente. Entonces debemos nosotros, hermanos, andar con cuidado, porque no estamos hablando de una muerte física que se experimenta, sino que estamos hablando de una muerte espiritual, porque nosotros tenemos la vida del Señor
Y tenemos al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo en nosotros. Estamos vivos. Estamos hablando de la muerte espiritual que llega a nuestras vidas muchas veces, que nos mata la unción, que nos mata nuestros sueños, que mata nuestras motivaciones. Estamos hablando de la muerte también, de la revelación y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que finalmente va a traer la muerte de nuestra fe. Y sin fe, finalmente no podemos llegar al Señor, no podemos llegar a Dios. La Biblia menciona en uno de los evangelios que dice que cuando el Señor venga a la tierra, se hace la pregunta, ¿va a hallar fe en la tierra? Y si no haya fe, ¿usted cree que podremos nosotros reinar con el Señor? Bueno, la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Entonces, cuando los líderes con mucho potencial han dejado que sus sueños se mueran y que su fe se apague, por haberse quedado espiritualmente dormido, pueden tener consecuencias gravísimas. Entonces, Eutico lo salvó algo. ¿Qué salvó a Eutico? ¿Qué lo salvó? Bueno, Eutico lo salvó tener cerca a un hombre como el apóstol Pablo. Nada más y nada menos, ¿o no? Sí, pues lo salvó tener cerca al apóstol Pablo. Un Pablo dispuesto a desenchufarse un poco de su ministerio, porque dejó la palabra, dejó de predicar, dejó de enseñar, verso 10, y descendió ¿hasta dónde? Hasta la realidad de Eutico, y como consecuencia, o finalmente, para poder traerle vida a aquel joven. Escúcheme lo que estoy diciendo. Ve, está enseñando, hay mucha gente aprendiendo, muchos recibiendo de la palabra. Alguien que por cualquier razón se quedó dormido, se cayó, se murió. ¿Qué es lo que hace el líder? ¿Qué es lo que hace el hombre de Dios? Se desenchufa de lo que está haciendo, pide seguramente que se pongan a orar, baja hasta la realidad, desciende hasta la realidad de este joven muerto por su descuido, pero era algo que no importaba. Porque Pablo podría haber dicho, miren lo que pasa cuando el diablo ataca. Mire, la gente se muere. Y se quedó muerto. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Lo mismo que hace Cristo. Se despoja a sí mismo, deja las críticas, deja los cuestionamientos, deja lo que estaba haciendo, que era muy importante, para bajar, para descender, a ayudar a un joven que se había muerto a causa de las diferentes situaciones que habían acontecido. ¿Me entiende lo que estoy tratando de decir? Que cuando alguien se muere espiritualmente en nuestro entorno, ¿qué es lo que debiéramos hacer nosotros? Despojarnos a nosotros mismos, po. Que él tuvo la culpa. ¿Y a mí qué me importa quién tuvo la culpa? Si yo con mi propia culpa hice que Dios se motivara, que Dios se moviera por misericordia, hiciera descender a su único hijo para rescatarme a mí, una persona que no tenía ningún valor. Una persona que no tenía ni un mérito. Descendió, se despoja a sí mismo para ayudarme. ¿Qué es lo que hace Pablo con ese joven? Se despoja de sí mismo, baja del edificio. ¿Para qué? Para ayudar al que se había muerto. O sea, cuando alguien se duerme, ojo que el punto aquí es que esto nos puede pasar a nosotros. Estamos hablando un poco desde la empatía. Yo tengo que ser empático, porque si alguien espiritualmente hoy está dormido, o si alguien espiritualmente se murió, yo debiera actuar de la forma que actuó este varón. ¿Por qué? Porque el día de mañana puedo ser yo el que esté en esa condición. ¿Me entiende? La Biblia dice, habla de una regla de oro, que la estamos estudiando por lo demás en los videos, en los capítulos, en la serie de la vida del Sermón del Monte que está en Facebook. Ahí usted va a escuchar la enseñanza acerca del Sermón del Monte. ¿Qué es lo que dice la regla de oro? Que ya viene en uno de los programas que está preparado. ¿Qué es lo que dice la regla de oro? No hagas a los demás lo que no te gustaría que a ti te hicieran. O sea, si yo mañana, espero que no, pero si yo mañana me duermo espiritualmente, ¿qué esperaría yo? Que alguno de mis hermanos no me critique y vaya y me despierte, o vaya y me reviva. Y si yo quiero eso para mi futuro,
lo lógico es que si hoy día a alguien le está pasando eso, nosotros cumplamos, demos el primer paso, así como lo dio Jesús. Demos el primer paso para darle una oportunidad a aquellos que están durmiendo. El liderazgo, hermano, no es para personas solitarias. No es para personas solitarias. No es para los llaneros solitarios. El Evangelio no es para los llaneros solitarios. Todos nosotros necesitamos de un Pablo a nuestro lado, porque cuando necesites reordenarte o mejorar tu vida o despertar tu vida, necesitamos rodearnos de gente con una mentalidad como la de Pablo, una mentalidad de reino, una mentalidad que nos ayude a traer a la gente a Dios, a acercarla a Dios. ¿Con qué? Con lo que nosotros podamos hacer con nuestro testimonio, con nuestras actitudes, ¿ya? Es importante, hermano, pensar hoy día y meditar hoy día. Si nosotros tenemos cerca nuestro un Pablo que nos pueda sacudir, que nos pueda despertar cuando nosotros nos estamos quedando dormidos y que pueda abrir nuestros ojos para traernos a la vida, o simplemente andamos caminando solos por la vida. En el Evangelio me refiero. Todos nosotros necesitamos a alguien. Ojo que necesitamos a gente como Pablo, estoy diciendo. Porque la Biblia dice que si nos buscamos a alguien tan carnal como nosotros, dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, si yo estoy medio ciego, necesito rodearme de alguien que tenga una buena visión para que me saque de mis errores, para que me saque de mi falta, de mi adormecimiento. Tenemos que rodearnos de buenas personas. Hermano, la pregunta es, ¿tiene a su alrededor una persona, un amigo, un líder, un pastor que lo pueda guiar, que lo pueda llevar y que esté dispuesto a entender su situación y contagiarle a usted de la pasión, de la fe, de la visión para poder revivir en caso de que el día de mañana usted se duerma o que yo me duerma? ¿Tiene alguien que pueda cumplir esa labor? ¿Usted puede cumplir esa labor? Bueno, si lo tienes, no lo desaproveches. No lo desperdicies. Y si no lo tienes, empecemos a buscarnos a alguien. Personas que nos puedan contagiar, porque en el Evangelio no podemos caminar solos. Hace unas semanas atrás, hablábamos en un devocional en el terreno acerca de que Dios vino y vendrá a rescatar a un pueblo. O sea, no viene por personas individuales. Eso nos da a entender lo importante, hermano, de lo que implica el estar juntos, de lo que implica lo que pasa como iglesia, como cuerpo. Acabamos de hablar de situaciones personales. Un joven se sienta a la ventana, cae, muere, una persona. Hay alguien que lo acompaña y lo resucita. ¿Y qué pasa con la iglesia? Nuestro obispo el día viernes acá hacía una reflexión de algo que él constantemente está pensando al abrir sus ojos en la mañana. Y él decía aquí que él todos los días cuando despertaba en la mañana seguramente prendía las noticias y veía todas las calamidades que ocurren durante la noche en nuestro país. Él se preguntaba qué le está pasando a Chile. Yo me pregunto lo mismo, pero además me hago otra pregunta todos los días. ¿Qué le pasa a la iglesia? Yo como miembro de la iglesia, no me estoy excluyendo. Yo como miembro de la iglesia me pregunto, ¿qué le pasa a la iglesia? ¿Qué nos pasa a nosotros si de manera individual acabamos de ver que no vamos a lograr nada? Porque Cristo viene por un pueblo. O sea, Él me ordena congregarme, Él me ordena compartir con una comunidad de personas diferentes a mí, con diferentes caracteres. Pero ¿qué le pasa a la iglesia hoy día? Y quiero compartir con usted un mensaje que está en el Evangelio según San Lucas, hablando del mismo escritor del libro de los Hechos, donde yo quise hacer o comparar un poco la realidad de una niña con la realidad de la iglesia. Y ese pasaje está, no lo coloque porque tengo varios textos saltados, porque se habla de la muerte de la hija de Jairo, pero además entre medio se habla de la mujer que toca el borde del manto del Señor. Por eso es que me voy a saltar esa parte.
Pero en San Lucas capítulo número 8, del 40 en adelante, se habla de la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Este principal, que dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Mire, la gente con gozo esperaba a Jesús. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Mire que él lo vino a buscar, el principal de la sinagoga, que finalmente realiza un acto de humillación postrándose a los pies de Jesús. El principal de la sinagoga, frente a la multitud, postrándose a los pies de Jesús. O sea, no le importó su condición de principal de la sinagoga. Seguramente lo iban a expulsar después de ese acto. Seguramente iba a sufrir las críticas, el oprobio, la condenación. Pero ¿sabe? Necesitaba postrarse a los pies de Jesús, porque él sabía que Jesús era el único que podía hacer un milagro. ¿Qué hizo postrándose a los pies del maestro? Le rogó que entrase en su casa, porque tenía una hija única. Tenía una hija única que se estaba muriendo. Y mientras iba caminando Jesús, la multitud le iba oprimiendo. Estaba hablando aún Jairo con Jesús, cuando vino uno de su casa, o la casa del principal de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molesten más al maestro. Ya no hay nada que hacer. Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, porque Jesús igual fue, tenía fe, dejó a la multitud, fue por alguien que se humilló, porque alguien que se humilló a sus pies provoca grandes milagros y grandes mover de la mano de Dios. Entonces, por eso que dice la Biblia que al que se humilla, Dios lo levanta. Al que se humilla, Dios lo levanta. Entonces entró en la casa y no dejaba entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. O sea, 5 espectadores. Jesús el sexto, la niña la séptima. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. No era para menos, si los que tienen un puro hijo sabrán lo que significará pasar por esa condición tan compleja. Bueno, no dejaban de orar por ella. Pero el Señor les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Entonces hoy día, para mí, desde mi perspectiva, puedo estar equivocado, pero desde mi perspectiva, hoy día la iglesia está en un estado similar al que estaba la hija de Jairo, porque muchos hoy día creen que la iglesia de Jesucristo está muerta, pero la iglesia de Jesús no está muerta, sino que solamente está durmiendo. Y hoy día la iglesia necesita de alguien como Jairo que se despoje de su vestimenta espiritual y que tenga la capacidad de decir: bueno, yo voy y me humillo, por la iglesia voy y me humillo, si la iglesia es una sola. Y aunque haya hombres que hayan hecho escarnio de la iglesia sigue siendo la única hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, que necesita que alguien, así como Moisés, se ponga en la brecha y diga: Señor, pero ¿cómo lo vas a destruir? ¿Cómo la vas a dejar morir? ¿Cómo la vas a dejar en ese estado? Muchos creen y se burlan, así como lo hacían con Jesús. Se burlan diciendo: la iglesia ya murió ya. La iglesia ya no tiene nada que hacer en este país, porque hoy día los llamados liberales, no sé qué, lo que sea, han arrinconado a la iglesia. Y la iglesia, para muchos, ya está muerta. Sin embargo, para otros, la iglesia solamente duerme.
La iglesia, hermanos, hoy día, si nosotros nos miramos como iglesia, como cuerpo, la iglesia hoy día está en un adormecimiento grave, complejo. Pero ahí está la palabra para decirnos: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Iglesia, nosotros tenemos que aprender y entender y ser realistas con nuestra condición, porque lo que nos está pasando hoy día no es producto del azar, ha sido consecuencia de nuestros propios actos. No podemos salir culpando a nadie. Que las otras iglesias, no, nosotros como iglesia hoy día, acompáñenme nomás, hemos cometido errores, faltas y pecados graves, haciendo que nosotros como iglesia nos hundamos en un adormecimiento espiritual, porque insisto, aunque muchos crean, nosotros, la iglesia, no está muerta, sí está durmiendo, pero a lo largo de la historia, la iglesia ha tenido grandes despertares, grandes movimientos, grandes promesas del Espíritu Santo sobre la iglesia que se han ido cumpliendo paso a paso a lo largo de la historia. Pero necesitamos que alguien se despoje y así como Pablo baje desde allá arriba, desde esa espiritualidad muchas veces mal entendida, y pueda humillarse a recoger a aquel que está caído y que está muriendo, para que todos juntos, para que la iglesia que Jesucristo ya tiene anotada ya en el libro de la vida, pueda volar a su encuentro. Pero no podemos dejar abajo a los que hoy día están durmiendo. ¿A dónde dice aquí? Restauración, se me perdió. No, aquí no dice. Pero dice en nuestra personalidad jurídica. Después lo corto esto en el video. Dice en nuestra personalidad jurídica: ministerio evangelístico de restauración, renacer. Pero no queremos ir a restaurar a nadie. No queremos que nadie renazca porque tiene muchos pecados. Vamos a mirarnos al espejo mejor. No queremos ir a evangelizar a nadie porque tienen muchos pecados. ¿Y por qué no vamos y nos examinamos a nosotros mismos? Levantémonos, hoy día que es tiempo. Necesitamos que alguien se levante y se despoje y que pueda humillarse a las plantas de Cristo y decirle: Señor, yo tengo fe que aunque esté durmiendo, aunque esté agonizando, aunque se haya muerto, tú la puedes levantar con una sola palabra poderosa que venga por medio del Espíritu Santo y levante esta iglesia que hoy se ha quedado dormida. Pero alguien tiene que creer. Alguien tiene que decir amén, pero un amén desde el corazón, desde adentro. Alguien tiene que comprometerse. Alguien tiene que querer dejar la comodidad. Alguien tiene que dejar una espiritualidad malentendida para poder humillarse, para poder levantar al que está caído y para que podamos convertirnos en ese pueblo que Dios va a venir a buscar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos durmiendo? ¿Despierto al que está a mi lado o el que está a mi lado me despierta a mí? Y vamos como un solo cuerpo a buscar a los que hoy día han caído de la ventana por ese adormecimiento espiritual. Hermanos, si nos dormimos, nos vamos a morir. Y si no hay nadie que interceda por nosotros, nos vamos a tener que ir a la tumba espiritual. Entonces, si tú crees, si yo creo tener una espiritualidad más alta que los demás, ocúpala bien. Si tú oras, si tú ayunas, si tú tienes más comunión con Dios, utiliza bien tu espiritualidad. No para destruir al que se cae de la ventana, sino para despojarte
y poder levantar a aquel que está caído. Ese es nuestro deber. Esa es la instrucción. Porque Jesús no le criticó el ser un principal de la sinagoga, sino que vio su humillación. Cuando a él lo mataron y fue a la cruz, él no pidió la muerte para los que los crucificaron, sino que le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El que se cae, el que se duerme, no sabe lo que hace. Nosotros tenemos la responsabilidad hoy día de poder levantar y despertar a los que duermen. Nosotros tenemos una responsabilidad hoy de ir y levantar a los que se han caído, de ir y levantar a los que se han muerto. Porque si yo mañana me duermo, seguramente me muero. Póngase por favor en pie.